Segundo de Reyes, capítulo 21, y vamos a mirar versículo 1 al 18 el día de hoy. Y después iremos al texto en Segundo de Crónicas, que es un texto paralelo a este. Pero por ahora, segundo libro de Reyes, capítulo 21, versículo 1 al 18. ¿Listo? ¿Lo tienen? Amén. Oremos al Señor. Apéguesele más, tranquila. Eso ya ni COVID, ya. Segunda de Crónicas, Segundo de Reyes, capítulo 21, versículo 1 al 18. Cuando nuestra Biblia venga allí, digamos: Padre, en nombre de Cristo te pedimos, por favor, que bendigas nuestro tiempo de clase el día de hoy, nuestro tiempo de palabra el día de hoy. Bendice nuestro tiempo de estudio bíblico. Qué importante es el estudio bíblico para nuestro crecimiento espiritual. Queremos pedirte entonces que en este momento, Señor, tu Espíritu Santo nos respalde y hallemos la palabra necesaria para nosotros aquí el día de hoy, Señor. Muchas gracias en nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Vamos a hablar hoy del rey Manasés, de la clase del día de hoy, hijo de Ezequías. Y se dan cuenta por qué le puse ese título, porque yo hubiera podido poner nomás el rey Manasés y ya, ¿no? Pero había que recalcar que este era el hijo de Ezequías. Ya se dan cuenta por qué. Pero primero que quiero decirle, qué triste es, ¿verdad?, cuando usted construye algo y alguien de la noche a la mañana lo destruye, ¿verdad? No sé si le ha pasado eso en la vida. Y usted construyó con amor, con paciencia a lo largo del tiempo, lo que haya sido. Y llega alguien y de la noche a la mañana destruye eso que a usted le costó tanto esfuerzo levantar. Porque usted se habrá dado cuenta que en la vida es mucho más fácil destruir que construir. De hecho, destruir se logra muy rápido. Construir tarda mucho más tiempo. ¿Y por qué le digo todo esto? Porque esta es una historia tal, a eso que le estoy refiriendo. Hemos estudiado la vida del rey Ezequías. Duramos varios viernes aquí, mirando su vida, analizando su vida, viendo que aprendíamos de él. Y nos dimos cuenta que fue el rey más grande de Judá después de la división del reino. Fue el más grande de todos, el mejor de todos ellos. Hace 8 días terminamos viendo cómo fue prosperado, cómo prosperó el reino con él, cómo le fue bien. Y murió el hombre. Y lo enterraron con muchos homenajes, de una manera muy especial, como merecía ser enterrado un hombre que había vivido de semejante manera, un hombre tan especial como ese. Y él tuvo un hijo, y ese hijo se llamó Manasés. Y Manasés, se va a dar cuenta usted cómo destruyó. Qué triste, ¿eh? Qué triste. Cómo destruyó lo que su padre durante tantos años, con lágrimas, con amor, con esfuerzo, había construido. Y lo destruyó como suelen destruir los destructores. Rapidito. Rapidito lo que le había hecho. La historia del día de hoy tiene 3 momentos, ¿no? que los vamos a ver ahora en estos minutos. El primer momento es el momento de corrupción. Versículo 10 al 15 dice: habló pues Jehová por medio de sus siervos los profetas diciendo: por cuanto Manasés rey de Judá ha hecho estas abominaciones y ha hecho más mal que todo lo que hicieron los amorreos que fueron antes de él,
y también ha hecho pecar a Judá por sus ídolos. Esperen que me equivoqué, no es el 10 al 15, pero esos versículos también son. Pero mire el versículo 2, más bien, dice: e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, según las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel. Porque volvió a edificar los lugares altos que Ezequías su padre había derribado. Y levantó altares a Baal e hizo una imagen de acera, como había hecho Acab, rey de Israel, y adoró a todo el ejército de los cielos y rindió culto a estas cosas. Asimismo edificó altares en la casa de Jehová, de la cual Jehová había dicho: yo pondré mi nombre en Jerusalén. Y edificó altares para todo el ejército de los cielos en los dos atrios de la casa de Jehová. Y pasó a su hijo por fuego, y se dio a observar los tiempos, y fue agorero, e instituyó encantadores y adivinos, multiplicando así el hacer lo malo ante los ojos de Jehová para provocarlo a ira. Y puso una imagen de acera que él había hecho, y en la casa de la cual Jehová había dicho a David y a Salomón. Hasta ahí. Lo notó, se dio cuenta. Esta historia es como pasar del cielo al infierno. Haber visto tremendo varón de Dios, tremendo hombre de Dios, quien fue su padre Ezequías, y ahora vemos que este hombre llega, empieza a reinar, y como si nunca hubiera estado bajo la influencia de un hombre como Ezequías, como si nunca hubiera visto todo lo que sus ojos debieron haber visto en cuanto a la piedad de su padre, ahora él viene y destruye todo lo que él hizo, ¿no? Mire, dice ahí que volvió a edificar los lugares altos, allá en las montañas, los altares en las montañas donde la gente adoraba los falsos dioses, que levantó altares a Baal, que le construyó imágenes a Acera, altares a Acera, la diosa Acera, y que además de eso adoró los astros, y que en la misma casa de Dios, el templo que su padre había restaurado después de que había estado abandonado tantos años, en ese mismo templo le hizo un altar al sol, un altar a la luna, un altar a las estrellas, y así muchos altares. Además de eso, nos dice la Biblia que consultó a los brujos, a los adivinos, a los hechiceros, a los agoreros, y no solo los consultó, sino que también practicó la brujería e instituyó brujos en todo el reino de Judá. Por eso este punto se llama corrupción. Fue bien corrupto este hombre. Además de eso, nos dice el texto que acabamos de leer, que sacrificó a su hijo a los ídolos. ¿Y sabe cómo lo sacrificaban? Dice que lo pasó por el fuego. Esto puede tener dos interpretaciones. Una es que, o no dos, la manera como sé que lo hacían era que vivo el niño, había una imagen de metal, y esa imagen de metal, el ídolo tenía las manos así, y sobre esa mano hacían una plancha, y tomaban ese ídolo y lo calentaban al rojo vivo así, y tomaban los bebés, los niños vivos, y los ponían encima de esa plancha al rojo vivo ahí, ofreciéndose a los ídolos. Y eso hizo este hombre. Profanó el altar, el templo, construyendo altares e ídolos. Según el versículo 16, además de eso, nos dice ahí que derramó Manasés mucha sangre inocente en gran manera, hasta llenar a Jerusalén de extremo a extremo. Fue terrible. Fue un hombre malo, un hombre malísimo. Y uno no puede dejar de pensar cómo un hombre que tuvo semejante ejemplo en su casa
que estuvo bajo la tutela de semejante hombre, puede llegar a los extremos que llegó este hombre. ¿Ah? Es que son completamente distintos. Cuando usted lee la historia de Ezequías como la hemos leído y luego lee solo estos versículos, es suficiente para darse cuenta la gran diferencia que había entre uno y otro. Y uno dice, bueno, pero ¿qué pasó? ¿Pero ¿es esto posible? Bueno, posible es. Porque muchas veces usted se dedica a enseñarle a sus hijos, a mostrarles la palabra, a orar por ellos, a traerlos a la iglesia, a darle ejemplo. Tal vez usted no sea como Ezequías, ni yo, ¿no? Pero le hemos dado testimonio a nuestros hijos. Y luego vienen y crecen, y el día que uno menos piensa, yo no quiero volver a la iglesia, yo por allá no vuelvo, yo no quiero esas cosas, yo quiero otras cosas para mi vida, ¿qué? Y se van por allá al mundo y resultan haciendo cosas abominables y obviamente sufriendo las consecuencias de esa vida, de esa manera de vivir. Ocurre. Pero la pregunta es, en este caso, ¿cómo puede ser eso posible? Y yo traté de hallar en el texto indicios o algo, bueno, no encontré nada. Es una pregunta que está ahí que no se nos responde. ¿Cómo un hombre tan bueno engendra un hijo tan malo? ¿O cómo puede ser que un hijo tan malo, después de haber recibido un ejemplo tan bueno de parte de su padre? ¿No? Pues usted sabe, uno enseña, uno da ejemplo, la gente crece, los muchachos crecen, las muchachas crecen, y ya cada quien toma su rumbo y toma sus decisiones. Por supuesto que no queremos, pues por algo nos esforzamos en darles ejemplo, por algo nos cohibimos de cosas para que ellos no vieran un mal ejemplo, por algo nos esforzamos en enseñarles, en traerles, porque no queremos que su futuro sea una desgracia, que se metan por ahí con un tipo malo, con una mujer mala, que resulten en cosas malas. Obvio que no queremos, pero ellos resultan tomando sus decisiones. Y ahí lo único que uno puede hacer es, el día que los vea haciendo eso, Dios no lo quiera, el día que los vea por allá lejos de Dios, haciendo cosas malas, que uno puede decir, no es mi culpa. No fue mi culpa. Porque ejemplo le di. Porque de la palabra le enseñé. Porque me esforcé. No tengo nada que ver yo en eso que ella o él están haciendo. Eso es lo único que queda. Y uno como papá, como mamá, tiene que esforzarse de lo mismo que le hablé hace 8 días, ¿verdad? Usted llega a los 40, 50 años, ve sus hijos adolescentes, ve sus hijos ya casados, ve sus hijos ya grandes, y ellos resultan haciendo cosas raras que usted, allá en su conciencia, en su corazón, usted puede decir, pero no es mi culpa. Yo no tengo nada que ver en eso. Son decisiones de ellos. Y me duele, y lo estoy viendo sufrir, y no quisiera y no quise nunca verlo así, pero mi conciencia está tranquila que yo no tengo nada que ver en eso. Lo que le decía hace 8 días, ¿se acuerdan? Que uno muera, llegue a viejo, y ya sabe que, bueno, en unos años me voy a morir, y en estos últimos años que uno sepa que va a vivir, uno tenga su conciencia tranquila, sin remordimientos, porque vivió bien, vivió como era, vivió adecuadamente. Que fue uno llegar 80 años sabiendo lo que ya le quedan poquitos, 90 años ya en esto, quién sabe qué me pasa, estiro la pata por ahí, y encima, lleno, pero yo hubiera podido ser mejor padre, pero si yo le hubiera dado ejemplo, pero si yo hubiera hecho esto, pero si no hubiera hecho esto otro en la vida, pero ay Dios mío, qué fea esa vejez. Pero qué lindo, una vida madura, luego la vejez, uno diciendo, viví bien.
Y si ellos hicieron todo eso y resultaron divorciados y con hijos de aquí, con hijos de allá y por ahí endeudados y bueno, en los vicios, en lo que sea, yo no tuve que ver con eso. Porque yo les di ejemplo, les enseñé la palabra de Dios. ¿Dicen amén? Amén. Es la corrupción de Manasés que nos impresiona. Bueno, a mí al menos me impresionó mucho, pero ¿cómo puede ser esto posible? Ahora usted ya sabe que sigue después de esto. Ya, yo creo que esa es la principal lección de todas estas historias que hemos aprendido. ¿Qué sigue después del pecado? El juicio, el castigo. La mano de Dios sobre el pecador, porque Él no tiene por inocente al culpable. Y eso fue lo que le siguió a Manasés. El castigo. Hay 100 versículos, a ver si no me equivoco esta vez, 10 al 18, pero ya habíamos leído el 10 y el 11, ¿no? Cuando dice que él hizo peor que los amorreos, ¿verdad? Ya lo leímos. Y luego en el verso 12 dice, por tanto, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel. He aquí yo traigo el mal sobre Jerusalén y sobre Judá, que al que le oyeren le retiñirán ambos oídos. Y extenderé sobre Jerusalén el cordel de Samaria y la plomada de la casa de Acab. Y limpiará Jerusalén como se limpia un plato que se friega y se vuelca boca abajo. Y desampararé el resto de mi heredad y lo entregaré en manos de sus enemigos, y serán para presa y despojo de todos sus adversarios, por cuanto han hecho lo malo ante mis ojos y me han provocado a ira desde el día en que sus padres salieron de Egipto hasta ahora. Versículo 17. Los demás hechos de Manasés y todo lo que hizo y el pecado que cometió, ¿no está todo escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? Y durmió Manasés con sus padres y fue sepultado en el huerto de su casa. Ya le digo por qué leemos eso. Pero fíjese allí lo que pasó. Al pecado le sigue el juicio. Al pecado le sigue el castigo. Eso es lo que más nos han repetido, advertido una y otra vez en todas estas clases bíblicas. Al pecado le sigue el juicio, tarde o temprano, de distintas maneras, en esta vida o en la próxima, que la paga, la paga. Y Dios los hizo pagar de la siguiente manera. Bueno, versículo 12 dice que, o lo podemos resumir diciendo que van a recibir una severa reprimenda de Dios. Si lo dice, el que lo oiga le retiñirán ambos oídos. Cuando se hace, que usted oye un ruido así feo y usted hace, sí, el que oiga lo que yo le voy a hacer a esta gente, le fastidiará, es decir, sí, le van a reteñir los oídos, le van a fastidiar los oídos. O sea, una severa reprimenda. En el verso 13 entonces nos dice que la reprimenda que van a recibir será semejante a lo que recibió Samaria. Es decir, Jerusalén recibirá un castigo semejante al que recibió Samaria. Y aquí es donde usted se pierde y dice, pero ¿qué es lo que quiere decir? ¿Cómo así? Bueno, Samaria era la capital del reino del norte, ¿se acuerdan? ¿Y se acuerdan qué le pasó al reino del norte? Aquí lo vimos, aquí lo estudiamos. Se lo llevaron cautivo, deportado, secuestrado, desapareció el reino del norte. Para siempre. Se lo llevaron a Asiria. Y dice el Señor, a ustedes les va a pasar algo semejante. Luego dice, habla de la plomada de la casa de Acab. ¿Se acuerdan lo que le pasó a la casa de Acab? Bueno, terminaron muertos todos. Y dice, bueno, más o menos así les va a pasar a ustedes. Versículo 13.
Luego, versículo 14, amplía aún más la idea y hace entender qué será lo que les va a ocurrir. Y dice, serán entregados a sus enemigos. Versículo 14, serán entregados a sus enemigos. ¿Saben qué les pasó? Ya también lo vamos a ver viernes más adelante con el favor de Dios. Ya se los había dicho hace 8 días también. Llegó el imperio de Babilonia, la escena mundial cambió, ya el imperio no era Siria, que fue el que se llevó cautivo al reino del norte, a Samaria y las demás ciudades, sino que ahora el imperio era el imperio babilónico. Y el imperio babilónico en el año 586 a.C. entró allá al reino del sur y también se los llevó a todos cautivos, pero a Babilonia. Esta vez no a Siria como el reino del norte, sino a Babilonia. Allí en Jerusalén, en Judá, quedaron algunas personas, pero la gran mayoría fue llevada, secuestrada, deportada para allá. Casi que el reino del sur también desaparece. ¿Se acuerdan que ya dije que el reino del norte desapareció bajo el imperio asirio? Y el reino del sur casito le pasa lo mismo. Pero Dios tuvo piedad. Porque el pecado no queda impune, siempre recibirá su castigo, y esto debe hacernos pensar cada vez que siquiera consideremos entregar nuestras vidas al pecado de alguna manera. No quedará impune. Bueno, y le leí los últimos versículos donde dice, y durmió Manasés con sus padres. Porque hermano, cuando yo leí este texto y vi que la historia terminó ahí, yo dije, Dios mío, qué cosa tan triste esta. Ya así muere, así termina. Dios mío, esto no puede ser. ¿Cómo? No lograba entender, hermano. ¿Cómo termina esta historia así? El hijo de un hombre como Ezequías ya murió, Dios lo amenazó, Dios le dijo, no sabes ni lo que te va a pasar, y así muere. Bueno, seguí estudiando. Y ahí fue cuando, ahí es cuando tenemos que ir a Segundo de Crónicas 33. Segundo de Crónicas 33, versículo 10 al 20, y aquí es donde el alma vuelve al cuerpo. Donde usted vuelve a respirar, donde usted dice, ay, menos mal, eso no terminó así. Es que sí era muy raro que el hijo de un varón así terminara sencillamente de esa manera tan triste. Entonces, versículo 33, ¿qué? Capítulo 33, versículo 10 al 20, ¿no? Vamos a mirar. Versículo 1 al 9 es básicamente lo que ya leímos en Reyes. Pero aquí nos dice algo que no nos comenta el libro de Reyes, y es donde el alma vuelve al cuerpo, donde usted vuelve a respirar. Dice el verso 10, y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon. Por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés y atados con cadenas los llevaron a Babilonia. Más hasta ahí, ¿no? Lo que le acabo de decir. Bueno, le aclaro, lo que le dije antes es el fin del reino del sur, ¿no? ¿Ya? Y que el Señor los amenazó con eso, y eso en realidad ocurrió. Pero aquí sucedió que como castigo de Dios por lo que Manasés había hecho, bueno, el ejército asirio se llevó a Babilonia, preso, atado, prisionero a Manasés. Lo dice allí claramente, ¿cierto? Sí soy claro, ¿no? Porque se puede confundir uno aquí con lo que dije antes y con lo que estamos leyendo acá.
Antes me refería al fin del reino del sur, de lo que hablaba esa profecía. Aquí se está hablando de lo que le pasó a Manasés por su pecado. Pero miren lo que dice desde el verso 12. Mas luego que fue puesto en angustias, bendito, y es que así somos, ¿no? Hasta que somos puestos en angustias. Ahí es donde la mayoría, porque tristemente no todos, increíblemente no todos, pero sí la mayoría entra en razón, toma conciencia, abre los ojos, dice, pero ¿qué estoy haciendo? Pero se requiere, en la gran mayoría de los casos, que el Señor lo ponga uno en angustia. Sí, porque uno no entiende solo leyendo. La mayoría de veces no entiende solo leyendo. Aquí tiene usted, hemos leído tantas historias del pecado, el castigo, el pecado, el castigo, el pecado, el castigo. 1000 ilustraciones nos han dado, no entendemos. ¿Qué se requiere? Que Dios nos ponga en angustias. Y así, cuando Dios nos pone en angustias, la mayoría abre los ojos. Pero yo he visto gente tan terca, tan endurecida, gente tan terrible que ni siquiera en angustias entiende. Abre los ojos, comprende las cosas, ni siquiera así. Bueno, lástima, ¿qué te dice? Y dice ahí, ¿cómo me gustó esa palabra? Esa palabra, mas luego que fue puesto en angustias, ahí sí, oró a Jehová su Dios. Y lo más lindo es lo que sigue, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Qué lindo, ¿no? Eso. Pero ¿qué se requirió? Que fuera angustiado. Lo hicieron preso, lo ataron, se lo llevaron como un animal a Babilonia. Y allá, seguro en la cárcel metido, entró en razón. Yo me tengo que humillar ante Dios. Si quiero salir de esta, creo que Dios me perdone, tengo que humillarme grandemente ante mi Señor. Ya fuiste humillado. Y oró a Dios. ¿Y qué pasó? Y habiendo orado él, fue atendido. Pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era su Dios. ¿Ah? ¿Lo nota, hermano? Lo reconoció, pero ¿qué se requirió? Ser puesto en angustia. ¿Será necesario que para que nosotros abramos los ojos también nos tengan que poner en angustia? ¿O será que solo leyendo vamos a entender? Solo mirando todas estas historias. ¿Será que solo así? ¿Será que es necesario? ¿O solo así leyendo? ¿Qué opina usted? ¿Qué cree usted de usted mismo? ¿Será que solo leyendo entiende? ¿O será que tendrá Dios que ponerlo en angustia para que usted se humille grandemente y reconozca que Jehová es Dios? ¿Será? Bueno, eso le pasó, versículo 13. Entonces los versículos habría que subrayarlos mucho, ¿no? Eso ahí donde dice, oró, se humilló grandemente, Dios lo restauró, reconoció. Esos dos versículos son maravillosos. Hay que subrayarlos, hay que volverlos a leer, hay que entenderlos, son claves esos versículos, hermanos, son tan importantes. Pero mire, no solo lo dijo y ay sí, yo reconozco que Jehová es Dios, sino que con sus hechos lo empezó a demostrar. Porque el arrepentimiento es hecho. Cuando uno dice, reconozco a Jehová como mi Dios, reconozco al Señor como mi Dios, no es solo decirlo, es que hay que hacer cosas.
Y así es que se demuestra. Entonces, ahí pasaron varias cosas. También, estamos en el verso ¿qué? Capítulo 33, versículo 13. Después de esto, a ver, veamos el 15. Quitó los dioses ajenos. ¿Se acuerdan de lo que vimos al comienzo? Los puso, bueno, ahora los quitó. Y el ídolo de la casa de Jehová, y todos los altares que había edificado en el monte de la casa de Jehová y en Jerusalén, y los echó fuera de la ciudad. ¿Se acuerdan qué había hecho? Puso ídolos, construyó altares, incluso en el mismo templo de Dios construyó altares. Pero una vez abrió los ojos, reconoció al Señor, se humilló grandemente, el Señor hizo que volviera a Jerusalén, retomó el reino otra vez. Entonces él dijo, hay que quitar todos estos ídolos. Por todos estos chanchiros ídolos, por todos estos miserables ídolos, fue que llegué a donde llegué. Ahora vamos a quitarlos todos. Y los quitó todos. Arrepentimiento. Eso es reconocimiento. ¿Ah? Versículo, vamos en el 15, ahora el 14. Reparó luego el altar de Jehová y sacrificó sobre él sacrificios de ofrendas de paz y de alabanza, y mandó a Judá para que sirviese a Jehová, Dios de Israel. Mire un detalle ahí que pasa muy inadvertido. Como usted le da con cuidado se da cuenta, dice, reparó luego el altar de Jehová y sacrificó sobre él. Pero ese él, si lo nota en su Biblia, ¿tiene tilde o no? Sí. Tiene tilde, se refiere a él como persona. No es el artículo él, sino el pronombre. O bueno, como sea, él es un pronombre, sí, él es, yo, tú, él, sí. Él, el pronombre, él, ¿no? Qué lindo como lo dice, ahora léalo entendiendo eso. Y sacrificó sobre él sacrificios de paz. Como que dice, se encargó él mismo, puso todo el interés en hacer esos sacrificios a Dios y mandó a Judá que sirviese a Jehová. Entonces, quitó los ídolos, destruyó los altares, ya no se hacían sacrificios a Dios en el templo, ahora él pone todo su interés, todo su amor, sacrifica y motiva al pueblo para que le sirva a Dios. Antes él los había desviado, él los había motivado a servir a los ídolos, al pecado, pero ahora arrepentido de lo que había hecho, dice el versículo 16, y mandó a Judá para que sirviese a Jehová, Dios de Israel. Pero el pueblo aún sacrificaba en los lugares altos, aunque lo hacían para Jehová su Dios. Valiente cosa, ¿no? Los demás hechos de Manasés y su oración a Dios y las palabras que los videntes le hablaron en nombre de Jehová, el Dios de Israel, he aquí todo está escrito en las actas de los reyes de Israel. Hasta ahí vamos a mirar, ¿no? Pero, a ver, fíjese. Así como Israel estamos muchos, ¿no? Ese versículo 17 es bien llamativo. El pueblo sacrificaba en los lugares altos, aunque lo hacía para Jehová su Dios. ¿Saben qué hacían? Allá en los altares que se habían construido, en los mismos lugares donde habían adorado a los ídolos, iban a hacer adoración a Dios. Pero no era allá, era en el templo nomás. Entonces decían, pero no importa, es para Dios de todos modos. Y ahí no lo aclaran como que, bueno, lo hacían para Dios, pero eso no era correcto. El punto es, aquí hace clic todo. Ya nota dónde quedó la influencia de su papá, ahora sí. Si la historia hubiera quedado en lo que nos cuenta Reyes, hubiéramos quedado aquí decepcionados, frustrados, deshechos. Pero entonces, ¿de qué me sirve a mí como padre darles ejemplo? ¿De qué me sirve a mí sentarlos, abrirles la Biblia, traerlos a la iglesia, orar por ellos? ¿De qué me sirve si vive esa historia tan triste?
Pero ahora pasamos a Crónicas y en Crónicas todo encaja. Y ahí, cuando fue puesto en angustia, estoy seguro que lo que nos dice el versículo 12 y 13 está fuertemente influenciado por la vida de Ezequías en su vida. Es que me lo imagino allá en esa cárcel, preso, con cadenas, a ese muchacho acordándose de su papá, acordándose de las cosas que había visto, de lo que había sido testigo, del hombre de Dios que había sido su papá. Es que me lo imagino allá, harapiento y sucio, acordándose de su papá, de su ejemplo, acordándose que Jehová es Dios y humillándose grandemente. Es que ahí lo dice, ¿sí lo notó? Ante Jehová, Dios de sus padres, en presencia del Dios de sus padres. Entonces sí sirve lo que hacemos. Puede que se vayan lejos al mundo, pueden que agarren vicios, pueden que se casen con un gañán, pueden que se casen con una majadera, pueden que pasen los años y quién sabe qué ocurra, pero esta historia nos llena de esperanza y dice, pero en algún momento todo lo que usted les dijo, todo lo que usted les puso en el corazón les hará clic. Aquel día donde Dios los ponga en angustias y hará clic todo eso. Por eso no podemos desistir de ser ejemplo para ellos. No podemos dejarnos vencer en ese sentido. Tenemos que seguir adelante. Así en momentos parezca que ellos no atienden lo que nosotros le estamos diciendo. ¿Comprende, hermano? Bueno, aquí ya nos volvió a dar. Ay, menos mal. Ay, bendito sea Dios que esto terminó así. Entonces, mire, la depravación de Ezequías, ¿no? Tipo malo, tipo terrible, un genocida. ¿Ah? Manasés. Esto es un factor para desconcentrar a uno tremendo. No crean, no, en serio. Uno aquí está atribulado con esto. Entonces se desconcentra muy fácil. Manasés, genocida, mató gente, llenó a Jerusalén de muertos de extremo a extremo, dice. Le quemó vivo a su hijo al ídolo. Construyó los altares de idolatría. Tipo terrible, un tipo malísimo, malísimo. Y como es así de malo, Dios le anuncia su castigo. Esto no se va a quedar así mismo. ¿Usted cree que Dios va así nomás? No, señor. Va a ver lo que le viene encima a usted, a este pueblo por su pecado y su maldad. Y Dios habló insofacto y divino ejército asirio, lo hizo un preso miserable, de rey a preso, imagínense. Se lo llevó allá. Pero la historia termina lindo, ¿no? Allá sucio, maloliente, harapiento, encadenado en una cárcel oscura, rodeado de todo tipo de insectos, de ratas. Piensa en el Dios de sus padres, en el Dios que su padre le había enseñado, en el Dios del que su padre le dio ejemplo. Influenciado por ese ejemplo, influenciado por la vida de su padre, su papá había muerto, pero aún le hablaba con su anterior ejemplo, con sus actos anteriores, aún le hablaba. Él se humilla grandemente. Qué hermosas palabras. Así que tiene que ser. Si nos vamos a humillar, que sea grandemente. En la presencia de Dios. Y el Señor vino en su rescate. Lo restauró, lo levantó, le devolvió el reino, regresó a Judá. Y una vez allí, demostró con hechos
que lo que había pasado allá en esa cárcel había sido real y verdadero. Y un cambio total, un cambio absoluto en su vida hasta el día de su muerte. Pero tuvo que ser puesto en angustias. No aprendió solo por el ejemplo. Tuvo que ser puesto en angustia. Ojalá nosotros no, hermanos, ¿verdad? Amén. Oremos.